Buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al canal de la planificación. Estamos en la misma fecha estelar de antes, 24 de marzo, y este sería el segundo vídeo de esta sesión que tiene que ver con la organización de recursos, con el presupuesto, etcétera, ¿no? Bueno, es un tema sencillo de entender, quizás menos sencillo de llevar a cabo y de llevar adelante en el diseño de la planificación. En primer lugar, deberíamos diferenciar siempre que hay dos tipos de recursos: recursos humanos y recursos materiales. De eso es de lo que se habla cuando hablamos de organización de recursos. Evidentemente los recursos materiales son cosas concretas, pues desde una grapadora, un ordenador, elementos, como veis, que tienen que ver con algo material, inmanente, que se puede tocar, lo que sería el hardware, ¿no? Digamos, en la mentalidad de la informática. Puede ser un local también, la necesidad de un recurso local, sillas, ¿vale? Es decir, un material didáctico, ¿vale? Sería cosa de pensar cuáles son nuestros recursos, ¿no? Materiales necesarios, por ejemplo, en un taller, pues puedes necesitar un papelógrafo, un local con sillas, con 20 sillas, una serie de elementos, una sala determinada. Estos temas pueden ser muy complejos. A nivel formativo, en esta etapa no creo que sea importante profundizar demasiado en ello. Es verdad que, por ejemplo, en el campo profesional puede haber elementos un poco más complejos. Por ejemplo, para una sala de formación se necesita que cada alumno tenga X metros cuadrados disponibles para la sala, y por tanto las salas tienen que tener como mínimo, supongamos, 120 metros cuadrados para el número de alumnos que tenemos. Este tipo de complejidades existen, es decir, existen normativas para algún tipo de recursos de los que tenemos, ¿no? ¿Vale? En segundo lugar, el recursos humanos. Recursos humanos sería el personal. Normalmente podemos identificar el personal de distintas formas. Habitualmente suele hacerse por el tipo de cualificación o de puesto técnico que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, un licenciado en pedagogía, especializado en pedagogía social. O, por ejemplo, un técnico de integración social, una técnica de integración social. Es decir, estamos organizándolo en función, en este caso, de titulaciones. Podemos organizarlo también en función de funciones, perdonad la redundancia, pues un coordinador, dos técnicos de apoyo, tres monitores de apoyo al tiempo libre, es decir, serían funcionalidades. En muchos casos lo que se hace es unir estas dos clasificaciones y plantear un tipo de posición funcional, por ejemplo, un técnico de apoyo, un coordinador o coordinadora, y unirles a un tipo de titulación o de requerimientos, de requisitos. Pues, por ejemplo, licenciado en pedagogía, educación social, bueno, en este caso graduado, perdonar que se nota que yo soy de la época de Star Trek, un graduado en educación social, un graduado en pedagogía, un máster en educación o materias afines, etcétera. O, por ejemplo, una graduada en educación social con máster de especialización en género. Es decir, este tipo de cuestiones serían como elementos que definen ese puesto funcional, ¿no? O, por ejemplo, dos técnicos de apoyo, pues un graduado en Derecho, porque va a haber información, por ejemplo, jurídica para menores infractores, que se llama técnicamente, aunque no me guste la denominación, un graduado o graduada en educación social para el apoyo en pisos, un técnico o técnica de integración social para el apoyo en talleres. Ese sería un poco como, digamos, la definición de los recursos, ¿no? Pues funcional y por titulación, una clasificación por titulación o formación requerida. Luego, aparte, hay algunos datos más, ¿no? La jornada que va a tener, va a ser horas sueltas, media jornada, 2 días a la semana, 3 horas cada día, etcétera. O también se pueden indicar otro tipo de cuestiones dependiendo un poco del proyecto que fuesen necesarias. Las que he comentado son las básicas que suelen plantearse. ¿Qué va a continuación? Una cosa muy importante que en el texto que os he adjuntado sobre planificación, en este apartado concreto, incide bastante, que es en la asignación de responsabilidades. Una cosa que hay que pensar siempre en este tipo de categorías, por ejemplo, coordinador, graduado en educación social, especializada en género, siempre hay que pensar luego qué funciones, qué responsabilidades va a tener. Por ejemplo, necesitamos un técnico de apoyo en pisos. Entonces, el técnico o la técnica que hace de apoyo en pisos, que es una graduada social, sus funciones van a ser detectar y prevenir las situaciones
de riesgo de exclusión social, de los jóvenes, el apoyo y la atención a la vida cotidiana de estos chavales, la elaboración de un plan de acción formativa individual de atención social con cada uno de los chavales o las chavalas que viven en la residencia. Es decir, hay toda una serie de elementos que se van definiendo que son las funciones principales. La diferencia entre una función y una tarea es que la tarea son cosas concretas. A veces os piden funciones y tareas, otras veces solo funciones. Tareas, hay que pensar, va a redactar un informe. Pues redacción de un informe es una tarea concreta. Por ejemplo, en mi caso, tengo que hacer una ficha de asignatura, pues es una tarea. Garantizar que recibís clases, ¿vale? O garantizar que se da el programa de la asignatura no es una tarea, porque no es una acción concreta, material, que se concreta en algo específico, sino que garantizar que se dan los contenidos de la asignatura es una función, es algo más abstracto, si queréis verlo así, aunque también sean concretas, ¿vale? Sean cosas concretas. Entonces, en esa situación, ya te digo, por ejemplo, rellenar los cuestionarios es una cuestión de evaluación y garantizar que se evalúe sería la función. Eso en cuanto a funciones y tareas, ¿vale? Las tareas, cosas concretas que hacer, y las funciones normalmente son cuestiones más generales que implica conseguir objetivos o conseguir que se desarrolle alguna parte de la actividad. Bueno, por ejemplo, otro último ejemplo, ¿no? Tramitar fichas de acceso al piso, ¿no? Frente a realizar los trámites administrativos. Fichas de acceso al piso o rellenar las fichas de salida son tareas concretas. Realizar los trámites administrativos sería la función que engloba a su vez todas esas tareas. Eso clarifica también qué le corresponde a cada uno. En el documento anexo veréis que indica varias cosas: quién decide, a quién se consulta, quién informa, quién convoca una reunión. Todo eso son cosas que hay que resolver. Normalmente esto de la parte de recursos se suele resolver diciendo: estos son 2 educadoras, un monitor y un cocinero. Eso sería insuficiente. Habría que indicar las funciones. En muchos casos también tareas concretas os van a pedir. Y también esa asignación de responsabilidades y de conformación del equipo, ¿vale? Es decir, de qué hace cada cual dentro del equipo. Eso es bastante relevante. A partir de ahí, por último, en esa organización de recursos que tenemos, ¿qué se hace? Cuantificar los costes. Hablamos de pasta, de dinero, de euros, ¿no? Es decir, ¿cuánto cuesta todo esto que vamos a movilizar? Claro, las actividades responden a la pregunta qué cosas concretas, cómo vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a hacer nuestras actividades, cómo vamos a conseguir las cosas que pretendemos conseguir como objetivos. Los recursos es con qué, ¿no? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con qué material? ¿Con qué humano? Pero la última pregunta es: ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto es? ¿En qué se traduce en lo económico el coste de la movilización de estos recursos? La sala la tenemos gratis o alquilamos por 300 euros al mes. ¿El coordinador cuánto cuesta? O la coordinadora. La técnica de apoyo cuánto cuesta, cuánto se le paga como salario, el material que llevan los talleres cuánto cuesta, hay que comprar un ordenador, hay que comprar un papelógrafo o se alquila, pues eso también cuánto cuesta. Para las jornadas que hacemos, qué dinero vamos a dedicar para comprar ceras, para hacer caras en la calle con los niños, talleres de caras de pintura, cuánto va a costar alquilar un equipo de música para poner algo de música, vamos a traer un equipo de música también para conciertos, entonces vamos a tener que contratar a 2 bandas de música y entonces nos cobran cada una 300, 600, 800 euros. Es decir, todo tipo de costes de todo tipo, desde el más grande al más pequeño. Entonces eso se organiza en un presupuesto. Realmente el nivel que nosotros estamos ahora de planificación no vamos a profundizar excesivamente en el presupuesto, porque eso normalmente requiere otra situación del itinerario formativo que estáis siguiendo. En el caso de una asociación que trabajéis profesionalmente, parte de este presupuesto lo hace un servicio específico financiero, o al menos os da ese equipo de contabilidad, ese equipo financiero, ese equipo económico, os da los datos necesarios, por ejemplo, porque ellos van a saber cuánto se le paga a un coordinador. Vosotros no tenéis ni idea de cuánto cuesta la seguridad social, ni ahora nos vamos a poner a explicar que si es el 32, 3 o 32% del coste del trabajador.
ni vamos a ver qué es el IVA o qué son cosas de este estilo, porque yo creo que en la etapa formativa que estamos no es necesario ni es imprescindible. Simplemente que sepáis que hay una serie de cálculos, en el caso del personal, los salarios, las nóminas, el precio hora, que se incluye impuestos, seguridad social, IRPF, etcétera, como una noción un poco vaga, si queréis, y que alguien os tiene que decir, pues un coordinador 3 meses cuesta tanto. Porque claro, aunque vosotros querráis cobrar, suponeos, 1.500 euros al mes, o vais a pagar a alguien 700 euros al mes por media jornada o lo que sea, un buen salario, un mal salario, no vamos a entrar en eso, tenéis que tener claro que si le pagáis 1.000, el coste va a ser 1.800, con los impuestos, con las pagas estas prorrateadas, etcétera. Y eso os lo tiene que decir un equipo económico. Del mismo modo, por último, en algunos proyectos os van a pedir que dividáis los gastos o bien por actividades o bien por partidas. Esto segundo es lo más normal. En algunos proyectos incluso los van a pedir de las dos formas. Es decir, si tenéis una salida de fin de semana, ¿cuánto cuesta esa salida? Si una actividad es un servicio de información durante 9 meses, que implica un alquiler de local, que implica el pago a una educadora, orientadora, que implica 2 talleres y que por tanto hay que alquilar un cañón o que hay que gastar X en materiales, en fotocopias, etcétera, ¿cuánto cuesta esa actividad en conjunto, ese servicio de información con todas estas pequeñas actividades? ¿Vale? Esa sería una lógica de actividad. La salida cuesta tanto, etcétera. De ahí la importancia de la acción transversal. El coordinador no se reparte en todas las actividades. El coordinador es una acción transversal de coordinación que cuesta el salario del coordinador. Pero también os lo pueden pedir por partidas. Las partidas básicas suelen ser personal, es decir, cuánto cuesta los costes salariales, actividades, cuánto cuestan las actividades en su conjunto, y viajes, ¿vale? Luego aparte hay un concepto que se llama gastos de gestión. No voy a profundizar en él, simplemente suele ser un porcentaje que se destina a gastos de la institución que elabora el proyecto, por ejemplo, del director o directora, de la contable, del teléfono, de la luz, es decir, que son gastos que no están ligados directamente en muchos casos a la actividad, pero que son necesarios para la estructura que lleva adelante la actividad. Y eso se denomina gastos de gestión, son las 4 partidas básicas. En este caso todo esto ya digo que no es lo más importante ni relevante, simplemente que os suene en cuanto a elementos básicos, es por lo menos estas nociones, ¿no? Partidas, que son tipos de gasto, personal, actividades, viajes, alojamiento, manutención, etcétera, y gestión, ¿vale? Siendo gestión esa estructura que no es del proyecto directo, sino de la organización que hace el proyecto, o bien gastos por actividades, y hay que calcular cada actividad cuánto va del presupuesto. Bueno, pues nada, espero que con esta información más o menos os oriente, que tenéis el documento de apoyo, y ánimo, fuerza con toda esta situación de confinamiento, y seguimos en contacto. Comentaros que voy a abrir un foro para poder comunicarnos mejor a través del campus. Bueno, ánimo y saludos a todas y a todos.